¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual se sigue trabajando dentro y fuera del Congreso de la Nación. ¿Cuál es el tema central? Y el tema tiene que ver con el nuevo borrador, con el nuevo proyecto, con retomar el tratamiento de la ley de bases, que es uno de los ejes centrales y fundamentales de la administración del presidente Javier Milei. Por un lado, el proyecto de ley de acuerdos fiscales alcanzados entre la Nación y las provincias, también ingresando como proyecto, y que seguramente tendrán que diagramar los diputados nacionales un cronograma de trabajo para la próxima semana, para los próximos días, que tiene que ver con el tratamiento de estas dos iniciativas. En principio, la ley de bases, ¿dónde se va a retomar? Donde se envió en cuanto se estaba discutiendo en particular el proyecto. Recordemos, tenemos que ir al mes de enero, en el cual se discutió y se aprobó en general. Empezó la discusión en particular, artículo por artículo, y en un momento determinado, cuando iban transcurridos los primeros 6 artículos, y los votos eran negativos para el oficialismo, se decidió, a partir de la propuesta del entonces presidente de La Libertad Avanza, Oscar Sago, retirar el proyecto de recinto y enviarlo a las comisiones respectivas. Nuevamente, ahí es donde está, en la Comisión de Legislación General, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Plenario de comisiones que tendrá que diagramarse para la próxima semana y empezar a trabajar en un calendario que es bastante ambicioso para el oficialismo, para que antes del mes de mayo esté sancionada por lo menos la norma que tiene que ver con el proyecto de ley de bases, y por el otro lado también el proyecto de acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias. Señorita Débora Diureta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, mientras nosotros estamos acá, un sector del radicalismo, más bien el que se identifica con su jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, está en Casa Rosada, le fue a llevar al ministro Pose la reforma laboral que apuestan a introducir en la ley de bases y puntos de partida versión 2. Así que habrá que ver si hay un acuerdo con el oficialismo. Obviamente después eso viene aquí al Congreso y a ver si suma los votos. Seguramente en comisión se tratará, habrá que ver si se le introducen modificaciones, pero a la ley de bases habría que sumarle entonces un capítulo laboral. Ahí podemos tener algún punto, algún detalle. Sí. ¿Por qué? Porque también recordemos, tema capítulo laboral también estaba en el DNU 70/2023, ¿no? Exactamente. Y fue cuestionado por la justicia. Pero en un minuto Dale. Saludamos a Antonio Ricovene. Antonio, buenas tardes. Fer, buenas tardes para vos, buenas tardes para Débora también. Bueno, hoy también jornada muy movida. Acá en la Cámara de Diputados se constituyó una serie de comisiones. Comenzando por la Comisión de Legislación Penal, donde quedó Rodríguez Machado a cargo de la presidencia, la diputada por Córdoba del PRO. Después quedó Atilio Benedetti, el entrerriano, por la UCR en Agricultura y Ganadería. Después quedó el diputado Rauschenberger en la Comisión de Economía, el pampeano. Quintar, de La Libertad Avanza, en la Comisión de Justicia. Y por último, recién veíamos la designación de la santafesina del Partido Socialista, Mónica Fein, a cargo de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Así que jornada movida también hoy. Bueno, ahí un dato interesante. Rodríguez Machado en la Comisión de Legislación General. Penal. En la legislación penal. Diputada nacional del PRO por la provincia de Córdoba, desde el punto de vista político muy cercana a Patricia Bullrich. Sí, así es, por donde deberán pasar los distintos proyectos de ley que ya anunció la ministra Bullrich respecto a la modificación de la Ley de Seguridad Nacional para poder combatir el narcotráfico en la provincia de Santa Fe y en los distintos regímenes que quiere cambiar el gobierno nacional. Bueno, Rodríguez Machado, una diputada muy cercana a Patricia Bullrich, tendrá un lugar clave. Y ahí también ese debate va a tener que ir a la Comisión de Seguridad Interior, que es la que encabeza el diputado Bongiovanni, también diputado nacional del PRO por la provincia de Santa Fe. Así es. Así que ahí va a haber seguramente un plenario de comisiones para tratar de avanzar con estos proyectos una vez que el oficialismo en esta Cámara de Diputados decida, lanzarlos, ¿no? Para empezar a trabajar estos temas. Me parece que en las próximas semanas
el Congreso va a estar abocado a lo que decíamos anteriormente, no solo a terminar de conformar algunas comisiones, pero sí lo cierto es que avanzar con la ley de bases y avanzar con el acuerdo fiscal. Exactamente, se viene una semana como fue la jornada de hoy bastante movida. No olvidemos que tenemos como norte lo que es el pacto de mayo, el 25 de mayo, así que imaginamos que este fin de semana van a seguir las negociaciones o las conversaciones. Vale aclarar que al día de hoy el proyecto como tal no fue presentado formalmente, lo mismo el paquete fiscal, que no olvidemos que uno de los puntos que más repercusión tuvo, si se quiere, es lo que tiene que ver con la baja del piso de ganancias, lo cual ayudaría o facilitaría que el oficialismo sume el acompañamiento de, por lo menos, de los bloques dialoguistas, aquellos diputados que responden a sus gobernadores, pues no olvidemos que de alguna manera se busca dar marcha atrás con la pérdida que sufrieron las provincias cuando fue la suba del piso de este impuesto que, no olvidemos, se coparticipa. Claro, y ahí está una gran discusión que se han entablado entre las provincias y el Poder Ejecutivo respecto a coparticipar otros impuestos. El impuesto al cheque, el impuesto país, que fue el que más se recaudó en estos tiempos, pero la decisión del Ejecutivo es, el único impuesto a coparticipar es ganancias. Ganancias, así es. Modifican ganancias. Y ahí se aprueba también. Habrá que ver qué es lo que pasa con la moratoria. Si va a haber alguna parte de lo recaudado en la nueva moratoria que va a entrar en el paquete fiscal, va a ser coparticipable con las provincias. Exactamente, eso se venía negociando desde que se presentó el proyecto original. Pero hoy hablaba con alguien del radicalismo que me decía, ya nadie quiere saber más nada con la ley de bases. Como que ya necesitan avanzar con este trámite, que obviamente va a ser mucho más acotado de lo que fue en el mes de enero. No vamos a tener a todos los expositores de los diferentes sectores, así que intuimos que en comisión llevará 1 o 2 reuniones, no mucho más, se firmarán los dictámenes y el tema se llevará al recinto. Y como decías vos, Fer, ¿no? En la apertura, el desafío que encara el oficialismo respecto a llegar con la ley sancionada para el pacto de mayo. Teniendo en cuenta la relación con los gobernadores, que empieza a ser más fluida después de unos primeros meses un poco intrincada, viendo un poco las necesidades de los mandatarios provinciales, pero también viendo cómo el gobierno va encaminándose en negociaciones y conversaciones que parecían un poco más obstaculizadas en las primeras semanas de la gestión. Y también me parece que le va a dar argumentos a la oposición dialoguista para señalar, en el caso de aprobarse estas dos iniciativas, de señalarle al Ejecutivo que desde el Congreso ya le dimos las herramientas. Exactamente. ¿No? El gran temor que tenían los bloques dialoguistas cuando arrancó el primer debate, que uno les preguntaba por qué de alguna manera le hacen los deberes al oficialismo en esto de ir y llevarle propuestas y redactar en conjunto el proyecto de ley. Ellos lo que te decían era el tema, algunos, había diferentes motivos, pero algunos decían, nosotros no queremos quedar como quienes le bloquearon al oficialismo sus medidas, porque además en el largo plazo, si la economía no funcionara, lo que te planteaban es, nos van a echar la culpa a nosotros, la economía no repuntó porque ustedes no nos dieron las herramientas que necesitábamos. Así que había ahí un ida y vuelta, si se quiere, con los bloques dialoguistas para evitar esa acusación. Claro. Algunos hablan de una semana de discusión. Decir una semana es un trabajo martes, miércoles, jueves, ¿no? Con plenarios de comisiones y posiblemente ahí firmar el dictamen la próxima semana mismo. Arrancando un martes o arrancando en dos plenarios, posiblemente se pueda llegar a ciertos avances y tener un dictamen correspondiente. Sí, un dictamen que va a tener que ver a lo que vaya a terminar de definir en esta semana, ¿no es cierto? Estamos viendo la negociación del dictamen, ya empezó hace ya algunas semanas y se viene llevando a cabo permanentemente entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Uno entiende que tanto el Frente de Izquierda como Unión por la Patria va a ir directamente por un dictamen de rechazo. Claro, y ya Unión por la Patria y el Frente de Izquierda vienen trabajando no solo en la postura que va a ser de rechazo a estos dos proyectos, al proyecto de ley de bases o al acuerdo fiscal, sino también en tratar de bloquear, de tener los números, los 129 diputados para rechazar el DNU, el decreto de necesidad de urgencia 70/2023, que veremos qué es lo que pasa, porque no solo cuando uno dice la oposición está
juntando diferentes sectores para sumar 129 voluntades y poder rechazar esa iniciativa. Para lograr eso, no solo van a estar los dos sectores que mencionamos anteriormente, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, sino que también tienen que sumar a sectores dialoguistas. Exactamente, y se vienen sumando sectores dialoguistas. Tenemos, si tomamos como referencia lo que pasó en el Senado, Martín Lustó, por ejemplo, votó junto con Pablo Daniel Blanco, votaban en contra del DNU. Bueno, acá en diputados hay unos 6, 7 diputados que responden a Martín Lustó, entonces uno da por descontado que lo rechazaría. Tenemos también los radicales que responden a Facundo Manes, que también son 7. Ya se hicieron presentes. Que no son los mismos radicales. No serían 14 en total. Son otros, claro. Que se hicieron presente esta semana en la jornada que se organizó para debatir la constitucionalidad o inconstitucionalidad del DNU. Y también en esa reunión tuvimos no solo a los socialistas, que ahí ya tenés 2 votos más, sino también a Margarita Stolbizer. Natalia de la Sota se conectó vía Zoom para dejar expreso su acompañamiento a la jornada. O sea, de alguna manera uno puede interpretar que tampoco acompañaría al DNU. Así que de a poco se empiezan a sumar otras voces y, por ejemplo, Nicolás Massot, cuando arrancó, también de Hacemos Coalición Federal, cuando arrancó la comisión bicameral de DNU, él planteó, por un lado, que se debatiera por capítulos de alguna manera el DNU. Obviamente eso ya quedó viejo y demás, pero habrá que ver si esos diputados acompañarían el DNU, porque la duda es si eso no es constitucional, o si van a insistir con otra propuesta que había, que era impulsar el contenido del DNU en forma de proyectos de ley espejo. Así que hay que ver, no olvidemos que Cristian Ritondo, por ejemplo, presentó la reforma laboral que ahora se está debatiendo en Casa Rosada, la presentó en 3 proyectos de ley diferentes, pero al menos hasta ahora el oficialismo no acusó recibo, no impulsó ningún tipo de debate. Así que habrá que ver, después del Pacto de Mayo, me da la sensación, vamos a tener novedades en cómo se posicionan los bloques dialoguistas. Principalmente pensando en ese tema, ¿no? Pensando en el DNU, ahí con esos números que, que vos estás nombrando y mencionando, ahí sumamos 122 diputados. Sí, a la expectativa también, el tema principal ahí va a ser el quórum, porque uno después imagina que muchísimos diputados no van a votar a favor de la validez jurídica de este DNU, por el simple hecho de que es muy difícil encontrar abogados constitucionalistas respetados que defiendan esa validez. Es posible que tal vez no se resistan a dar el quórum, pero una vez que ya se abre el quórum con los 129, recordemos que para ese número hacen falta de la oposición 128, porque Martín Menem debe sentarse si se convoca a la sesión y es el primero que da quórum. Es decir, es un número fino que el análisis que hacen distintos diputados del peronismo se va a terminar de definir por los gobernadores. ¿Por qué? Porque hay 2 diputados que no participaron de la reunión, pero que en el Senado los 2 senadores de ese espacio votaron por el rechazo del DNU. Acá también hay 2 diputados. Hay diputados de Misiones, hay diputados de Río Negro, hay diputados también de Córdoba, que en este momento están negociando con el oficialismo lo que tiene que ver la ley bases, lo que tiene que ver con qué va a ocurrir con los fondos fiduciarios, la presencia o no en lo que vaya a ser el Pacto de Mayo. Bueno, en ese escenario, en el peronismo coinciden que no es el momento ideal para dar ese golpe. Y esto también nos muestra una diferencia en la estrategia del Senado, ¿no? Donde el peronismo necesitaba nada más que 4 senadores para llegar a ese número, tiene 33, entonces sabían que con la insistencia de los pedidos de sesión especial en algún momento iba a ocurrir y cuando eso ocurra iba a ser un número accesible. Bueno, acá no es tan accesible, el momento político es distinto, la tensión con los gobernadores, como decíamos antes, menguó en las últimas semanas, pero igualmente es un número muy importante. Y además es distinta la situación, porque si ahora se rechaza el DNU, queda rechazado, es decir, pierde validez y se vuelve a como estaba la situación jurídica en 600 temas, en 300, perdón, de regulaciones, a como estaba antes del 20 de diciembre. Entonces eso genera también la situación de que, una situación que si el gobierno pierde esa batalla en la Cámara de Diputados, bueno, se le va a complicar muchísimo la administración porque debe volver a como era la legislación hace ya varios meses. Bueno, ahí, Tony, y estábamos hablando del tema del DNU 70/2023. Hay uno de los temas que está también siendo discutidos y debatidos respecto a sus implicancias, que es el tema de las obras sociales.
el tema, no, perdón, de las obras sociales, de la medicina prepaga. Los aumentos extraordinarios que han tenido la medicina prepaga, argumentando el DNU 70/23 de desregulación económica que plantea el gobierno nacional. Pero sobre este tema, el propio gobierno, por intermedio de su vocero, Manuel Adorni, en conferencia de prensa habló puntualmente el tema medicina prepaga de esta manera. En el gobierno y en nuestra filosofía para gobernar, nosotros no somos pro empresa, nosotros somos pro mercado. Y trabajamos y trabajamos y seguiremos trabajando por mercados libres, y dentro de esos mercados libres que la gente tenga las mejores alternativas con los mejores precios y las mejores calidades en bienes y servicios. Donde entendamos que eso no ocurre, como en este caso, por prácticas que sospechamos son prácticas que giran en torno a que entendemos una cartelización, efectivamente vamos a tomar medidas. Se están evaluando medidas y pasos a seguir, por lo tanto no te los puedo ni anticipar ni comentar. Cuando efectivamente eso ocurra, por supuesto que se los voy a comunicar. Y además de esto, no solo pasa con las... un compañero tuyo me preguntaba, creo que vos el otro día me hacíamos referencia a algunos episodios que han pasado donde dentro de esta libertad que proponemos, las cosas que efectivamente se corran y sean absolutamente abusivas por cuestiones de cartelización, vamos a tomar cartas en el asunto, que es lo que corresponde. Bueno, ahí lo escuchamos al vocero presidencial Manuel Adorni, el tema de las consecuencias a partir del DNU de, por ejemplo, los aumentos en la medicina prepaga en la República Argentina. Vamos a saludar a nuestro invitado, el diputado nacional Eduardo Tonioli. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, siempre por es un visitarnos. gusto. Bueno, diputado, el Unión por la Patria está conformando las diferentes comisiones, viene de conformar la comisión de pymes. Sí, ¿Y con qué expectativas se van a encargar trabajos ahí? Bueno, la verdad que es un momento difícil para las pymes, ¿no? Con un gobierno que ha, en este afán desregulatorio, liberado sin más las importaciones y además con el aumento indiscriminado de las tarifas de los servicios públicos, nos encontramos en un escenario complejo. Le agrego el DNU 280, que ha eliminado para el interior del país el Fondo Compensador del Transporte Público, y cada vez que sucede algo de estas características, cada vez que se reduce, en este caso se eliminan los subsidios al transporte público, lo primero que sucede es que los gobiernos locales, municipios, provincias, aumentan la tarifa del transporte e inmediatamente se baja una cantidad importante de usuarios. ¿Qué es lo que pasa cuando se bajan los usuarios? ¿Qué es lo que pasa cuando se restringe la movilidad en ciudades como mi ciudad, la ciudad de Rosario? Se cae el comercio. Es decir, es un mal momento para las pymes. Así que nosotros confiamos que en esta comisión vamos a poder trabajar para, entre otras cosas, ponerle freno a estas políticas destructivas de la producción, del trabajo, del comercio y de todo lo que tiene que ver con el mercado interno, ¿no? Y vaya si las pymes tienen que ver con el mercado interno. Y ahí se cruzan también los debates que va a tener que dar el Congreso en los próximos días, que tiene que ver con la nueva ley de bases o los acuerdos también que se van alcanzando con los gobernadores en lo que se llaman las medidas fiscales. Bueno, son los debates que ya viene atravesando el Congreso de la Nación desde enero hasta la fecha. Yo tengo para mí que, así como fracasó la ley bases originarias en la Cámara de Diputados, así como fracasó el DNU en senadores, así como va a caer el DNU en la Cámara de Diputados, porque más temprano que tarde va a caer, va a suceder lo mismo con la ley Omnibus Bis. Básicamente porque sigue conteniendo el espíritu destructivo, reprimarizador, extranjerizador de nuestra economía que contenía la versión
original. ¿Y por qué no se puede gobernar ni legislar contra los intereses del 90% de los argentinos? No le veo un futuro demasiado promisorio a esa iniciativa. Y esto no tiene que ver con las impericias, contradicciones del bloque de La Libertad Avanza, que existen, claro. Existen las impericias, existen las contradicciones, existen los escándalos al que somete al resto del cuerpo, como sucedió ayer en la Comisión de Juicio Político, y es importante poder señalarlo aquí, pero la cuestión de fondo es otra, ¿no? La cuestión de fondo es que las medidas que contiene la Ley Bases 1 y 2, el DNU, el Pacto de Mayo, las medidas económicas de Caputo, el planteo de reforma fiscal regresiva de Caputo, entre todas terminan apuntando fundamentalmente contra el trabajo, contra la producción nacional, contra los gobiernos provinciales, contra los municipios, contra los jubilados, contra los pensionados, contra todos los argentinos y argentinas que dependen, viven del mercado interno y cobran en pesos. Y eso hace que ni un gobierno ni una política legislativa puedan estabilizarse en el tiempo, ¿no? Más allá de los dimi y direte y el pasilleo del Congreso de la Nación. Bueno, en las últimas horas la CGT convocó ya a un paro general el próximo 9 de mayo, el segundo paro general. Bueno, evidentemente hay una convocatoria a un paro general porque hay una contradicción objetiva entre lo que quiere el gobierno y lo que quieren los trabajadores o al menos los intereses de mediano y largo plazo de los trabajadores. A ver, el título, reforma laboral, no dice absolutamente nada, pero cuando uno revisa qué es lo que propone el gobierno en esa materia, bueno, se da cuenta que en realidad no son más que históricos planteos que ha hecho el Círculo Rojo, el Poder Económico Concentrado, el capital de afuera y de adentro, en relación a lo que ellos llaman el costo argentino, ¿no? Que no son más que lo que le sale pagar a un trabajador a estas empresas, a diferencia de quizás otros lugares del mundo, claro, donde hay trabajo esclavo o semiesclavo. Los argentinos nos ha costado mucho conquistar esos derechos, sangre, sudor y lágrimas. Y no estamos dispuestos a abandonarlo así como así. ¿Esto quiere decir que nosotros no queremos ninguna reforma en materia laboral? No. Por eso digo, los títulos no dicen nada. Claro. Nosotros también. La CGT, de hecho, ayer publicó un documento a través de las redes sociales donde llama a la necesidad de llevar adelante una reforma laboral, pero sin resignar ningún derecho para los trabajadores. Y una reforma laboral que permita que la mitad de la población económicamente activa, que está por fuera de cualquier sistema de seguridad social, pueda ser incorporados a esos derechos. Y que en todo caso sí pueda explorar la posibilidad de que el Estado apuntale a las pymes, ya que hablamos de la Comisión de Pymes, que son las grandes dadoras de empleo, claro, en la Argentina, con beneficios fiscales, impositivos, a cambio de la posibilidad de contratación de trabajadores. Eso es una discusión que para nosotros es interesantísima, como era una discusión muy interesante el planteo del gobierno anterior del monotributo productivo, que era un puente de inclusión fiscal para millones de trabajadores sin patrón, trabajadores informales, que requieren, por lo menos en una primera etapa, del acompañamiento de un empujón del Estado para ganar en derechos. Esas son las discusiones, creemos que nosotros que hay que dar en la Argentina, ¿no? Ninguna de esas discusiones está, por supuesto, en ninguno de estos dispositivos que propone el gobierno. ¿Cómo imagina que va a ser la discusión en el nuevo proyecto de ley de bases? ¿El oficialismo qué quiere? ¿Discutirlo en pocos días, plenario de comisiones? Porque ya se ha discutido durante el verano. ¿Unión por la Patria qué va a decir? Bueno, nosotros, primero, una aclaración. Anda circulando un borrador, todavía no se ingresó ningún proyecto, claro, ¿no? Hasta tanto no haya un proyecto ingresado no podemos... Y además aclarar algo que también lo viene diciendo Germán Martínez y ustedes también como principal oposición, que a ustedes no los han consultado. Sí han consultado a otros bloques, pero a ustedes no. Por lo tanto vamos a ver la discusión desde cero. Y nos vamos y lo vamos a revisar con lupa como lo hemos hecho con el proyecto anterior. Y adelanto, si es efectivamente este borrador lo que va a ser presentado, mantiene incólume un montón de aspectos que tenía incorporado
el proyecto anterior y son profundamente nocivos, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones es un verdadero régimen de excepción para el gran capital de afuera y de adentro, que permite que estos sectores de la concentración económica puedan básicamente hacer lo que quieran durante 30 años, tener beneficios que una pyme jamás va a ver en la Argentina, ni vio, ni verá en la Argentina en su historia, y que puedan resolver sus cuitas judiciales con prórroga de jurisdicción, es decir, en el exterior, cualquier tipo de conflicto que tengan en la Argentina. Beneficio para nosotros inaceptable, bajo la excusa de que esto va a abrir a la inversión del capital extranjero, etcétera, etcétera. Mira, acá no va a haber inversiones con el grado de inseguridad jurídica que hay hoy en la Argentina, con un gobierno tirando DNU por la ventana a cada rato, con un gobierno pretendiendo legislar una profunda reforma laboral que alteraría el derecho laboral tal como lo conocemos y construido por décadas y por casi un siglo en la Argentina a través de un DNU. Eso introduce un nivel de inestabilidad y de inseguridad jurídica que impide que alguien pueda planificar, salvo que sea un capital especulativo, claro, que la verdad que no los queremos, pueda planificar con tiempo un desembarco en la Argentina y pueda realmente decir, bueno, yo acá voy a invertir porque tengo algún grado de seguridad de por dónde va a ir la cosa. ¿Por qué? Porque lo que entra por DNU, claro, mañana se cae en una de estas sesiones de diputados. Bueno, ¿no? Eso mismo también el propio Fondo Monetario se lo ha señalado al gobierno nacional. Las reformas o la búsqueda de acuerdos y de consensos lleva a que determinadas políticas tengan que pasar, obviamente, por el Congreso. Bueno, o sea, si el Fondo Monetario te está corriendo por izquierda, es porque evidentemente estás haciendo una salvajada inenarrable. Un Fondo Monetario que, por supuesto, se ve beneficiado con esta política. Hoy observaba el informe de la OPC, de la Oficina de Presupuesto de este Congreso de la Nación. Hay una caída en la inversión pública, en los gastos del Estado, comparando primer trimestre del 2024 con el primer trimestre de 2023, del orden del 8% en inversión en políticas alimentarias, con la inflación que hubo, 25, 20, 13 en estos meses, en estos 4 meses, una caída del 31% en lo que invierte el Estado en materia de jubilaciones, otro tanto en subsidio al transporte, 66% en subsidios a la energía, 85% en transferencias a las provincias, y podría seguir. ¿Y qué es lo único que creció? La plata que pone el Estado en materia de deuda y lo que está pagando en esa línea. El 17% de lo que hoy pone el Estado en recurso corriente va a pagar intereses de la deuda. Aún así, el Fondo Monetario Internacional, o quizás por esa razón, le dice al gobierno nacional, che, paren un poco la mano, porque esto es una olla a presión. Claro. Y en cualquier momento puede explotar y puede hacer que no sea tan sustentable este programa de entrega nacional que está llevando adelante Milei, ¿no? Eduardo, antes de despedirlo, políticas de seguridad para la provincia de Santa Fe, ¿se ponen de acuerdo los legisladores de esa provincia, como en otro momento también han podido avanzar los diferentes sectores de los colores políticos que tiene la provincia? Y la política es la que propone Patricia Bullrich y por añadidura Luis Petri, y por supuesto no nos vamos a poner de acuerdo. El planteo de convertir a nuestras Fuerzas Armadas en fuerzas policiales, en pequeños ejércitos, en guardias nacionales, en una Guardia Nacional dedicada a la seguridad interior y corrida de su función principal, que es la defensa nacional, en una Argentina que tiene parte de su territorio ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña, nosotros no estamos de acuerdo. Esto es lo que plantea hace muchos años Estados Unidos, socio de Inglaterra en la OTAN, para los países de la región. Y en ningún lugar ha salido bien. Vayan a México a preguntar cómo salió una política de estas características. Además, la Argentina tiene prefectura, gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, fuerzas intermedias que pueden intervenir tranquilamente en un lugar, como por ejemplo Rosario, donde no hay ninguna fuerza irregular que esté poniendo en jaque el poder militar del Estado o que lo condicione
en su monopolio de la fuerza física en términos weberianos. De ninguna manera. ¿Por qué no sucede eso? ¿A ustedes les llegan noticias de que hay muertes de agentes de la Fuerza de Seguridad en enfrentamiento con la estructura delictiva compleja? No. Claro. ¿Por qué? Porque hay imbricación entre el delito y la Fuerza de Seguridad. Entonces, es mucho más complejo que andar haciéndose el G.I. Joe disfrazado o el cosplay disfrazado como hace Petri cada vez que va a Rosario o a distintos lugares del país. Es de una profundidad y una seriedad que requiere acuerdos políticos, claramente, pero para llevar adelante las reformas policiales, judiciales y, por qué no, políticos y de financiamiento de la política que necesita un escenario como el escenario de la ciudad de Rosario. Eduardo, gracias por visitarnos. Gracias a vos. Gracias. Eduardo Tonioli, diputado nacional por Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe. Los temas, los debates que se vienen también en este Congreso de la Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. La agenda que se viene para la Cámara de Diputados. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV. Regresamos enseguida. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual, como decíamos al principio, hay reuniones que se están realizando fuera de este Congreso Nacional y el punto en el cual se han reunido los legisladores nacionales con el gobierno fue propiamente en Casa de Gobierno, en la oficina del Ministro del Interior, para avanzar juntamente con el gobierno, junto con el jefe de gabinete, en diferentes aspectos de lo que va a ser el borrador que se va a tratar nuevamente en este Congreso del proyecto de ley de bases. Y en el medio está uno de los temas, que es la reforma laboral. Ahí hay un tema que coincide con lo que pasó con el DNU 70/2023. Llevan sus propios temas que de alguna manera también recoge unos días atrás, los senadores de la UCR habían presentado un proyecto de ley, una reforma laboral. Bueno, se juntaron, de hecho hoy en Casa Rosada, que está pasando ahora, fueron diputados y senadores del radicalismo. Es una reforma propia, si se quiere, pero también toma algunos de los elementos del decreto de necesidad y urgencia,
que toma uno de los puntos que, por ejemplo, habíamos hablado acá, que era un proyecto de ley impulsado por el diputado Picat, que elimina las contribuciones solidarias que de alguna manera los trabajadores están obligados a pagar, estén o no bajo convenio, de manera obligatoria, si así lo establece el convenio colectivo. Así que ahí se viene una fuerte discusión con los sindicatos porque de alguna manera se financian con estas contribuciones que ellos plantean que no son solidarias porque son obligatorias, ¿no? Después también se plantea una reducción del costo fiscal para la registración de trabajadores, que sobre todo busca fomentar la contratación en las pequeñas y medianas empresas porque incluye beneficios para los primeros 5 trabajadores. Obviamente si vos tenés una empresa con 100 empleados que te bajen la carga laboral de 5, no tiene ningún impacto. En cambio si tenés 5, 4, 10 empleados, sí le hace la diferencia obviamente al empleador. Y otra de las cuestiones que siempre se habla acá en el Congreso tiene que ver con que se bajan las multas para aquellos empleadores, no sé si llamarlos empleadores, que tienen gente en negro trabajando. Bueno, se reducen considerablemente las multas, el DNU planteaba eliminar. Bueno, algunos de los puntos, ¿no? De esta discusión que va a tener que dar el Congreso a partir de los próximos días, a partir de que comiencen a poner la puesta en punto del plenario de las comisiones. Pero en el medio también hay otros proyectos que van presentando los legisladores nacionales, que van presentando los diputados y que por eso también se van conformando diferentes comisiones de trabajo. Tony, a ver, ¿de qué proyecto vamos a hablar y puntualmente dónde tendría que discutirse? Bueno, vamos a hablar de un proyecto que tendría que discutirse, Fer, en la Comisión de Salud, en la comisión que preside el diputado por Tucumán, Pablo Schedlin, pero es un proyecto que tiene la firma de Oscar Agos Carreño, un diputado por Córdoba del bloque Hacemos Coalición Federal. Es un proyecto, bueno, que se sale, si querés, de la agenda de la crisis, de la agenda de la urgencia más rápida que necesita resolver el país, porque, bueno, es un proyecto que busca poner sobre la mesa de discusión lo que es la concientización en la donación de médula ósea. Se estima que se pueden salvar millones de vidas en todo el mundo si se avanza en una buena concientización de lo que es esto. Por eso este proyecto lo que apunta es a promover la incorporación de donantes al Registro Nacional de Médula Ósea. Es un registro que se lleva a cabo por el Ministerio de Salud, donde se analiza cuántos son los donantes de esta médula ósea para poder incrementarlos y salvar mayor cantidad de vidas. Pero propone también lo que tiene que ver con, fijar una autoridad de aplicación que se mantiene dentro de la cartera de salud. Este es uno de los puntos por cual el Gobierno Nacional sostuvo al Ministerio de Salud como un ministerio y no lo degradó a una secretaría para poder designar una autoridad de aplicación federal que lleve a cabo este registro en todo el país. El proyecto lo que busca es también fijar como el 1 de abril, el día del donante de médula ósea, para dar mayor difusión y sobre la importancia de la donación y también hablar de qué se necesita para donar, los distintos tipos de requisitos y puntos para que cada vez se puedan sumar más personas a donar médula ósea. Bueno, ahí está. Decíamos lo que decíamos recién, establece también campañas educativas y de difusión sobre la importancia de esta donación y los procedimientos, cuestiones que muchas veces se desconocen y alejan a un montón de ciudadanos de esta donación y hacen que no sea uno de los puntos que más se dona. Una comparación son las campañas que hay para las donaciones de sangre, que sí se ve mucho en fechas en particulares y en afiches en las vías públicas. Se busca avanzar por ese lado también con la donación de médula ósea. Bueno, ahí está. Esos son los temas centrales, o por lo menos los ejes de este proyecto de ley, para demostrar también que no toda la actualidad del Congreso pasa por la ley de bases. Así es, claro. O pasa por el proyecto de acuerdo fiscal o por el DNU 70/2023, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de reforma laboral tenemos que incluirlo dentro de la ley de bases, porque va a ser uno de los capítulos. Exactamente, se incluiría dentro de la ley de bases, pero lo bueno es que vos decís no son los únicos temas, el objetivo es que se trate todo en paralelo, así que ya una vez que termine ley de bases terminará rápidamente el paquete fiscal, así que vamos a
enterarnos o va a empezar a tratarse otros tipos de proyectos de ley que con temas nuevos por lo menos. Bueno, uno de los temas, algo que hablamos con Tonioli al final, que tiene que ver con temas seguridad. Bueno, ese lucha es el contra otro el narcotráfico. Eso va a ser uno de los temas también que uno puede pensar bastante pesados a la hora de discutir y de bastantes temas de conflicto político. Exactamente, y en Casa Rosada, ¿te acordás la última vez que Javier Milei recibió a los diputados de su bloque allá en Casa Rosada? Sí. Se habló sobre todo de los dos temas que más le importan a la ciudadanía, tienen que ver por un lado con la economía y el otro lado seguridad, así que son los dos temas en los que el gobierno está poniendo el foco, así que es muy esperable que se empiece a activar esa agenda una vez que quede atrás, por lo menos acá en diputados, el paquete, que no olvidemos que todo esto después tiene que llegar al Senado para su sanción definitiva. Bueno, uno imagina que con la negociación que vino habiendo con los gobernadores y con de aprobarse aquí en diputados, el trámite allá será más rápido, ¿no? Claro, exactamente. Una agenda que tiene el tema de seguridad también, como decimos, y principalmente a partir de los sucesos que han ocurrido en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, el trabajo en conjunto, porque durante 3 o 4 semanas atrás se vio mucha repercusión desde el punto de vista periodístico a reuniones o a presencia de funcionarios nacionales, Patricia Bullrich, Luis Petri, en la provincia de Santa Fe, reuniéndose con el gobernador Puyaro, reuniéndose en Rosario con Pablo Hapkin, el intendente, pero claro, al transcurrir las semanas no se sigue viendo ese tema como tapa de los diarios o páginas principal de los portales, pero siguen habiendo trabajos en conjunto. Sí, sigue habiendo, es verdad que perdió un poco el foco, viste que los temas se ponen de agenda, van y vienen. Seguramente con el avance de estas iniciativas se volverá a hablar de las medidas que se tomen en la provincia y que es un tema que siempre ponemos el foco en Rosario, pues es por ahí el que tiene los hechos de violencia que mayor trascendencia tienen, pero hay varias provincias que vienen alertando sobre el aumento del narcotráfico. Una de ellas es, por ejemplo, Córdoba. Así que hay varios que deberían estar interesados en que estos proyectos de ley avancen. Sí, ¿no? sí, en el norte de la provincia de Buenos Aires también es uno de los temas. El gobernador Kicillof anunció también el acompañamiento en la frontera también con Santa Fe, con la entrega de patrulleros y más, porque en esa región es uno de los temas que preocupa. Y en el medio también hay una necesidad de tener mayor justicia para la provincia de Santa Fe. Que ya se vio planteado el año pasado, cuando habían baleado el supermercado de la familia Rocuso. Exactamente, de hecho este gobierno tomó una medida que es no esperar a que se constituya la bicameral que debía poner en marcha el Código Procesal Penal, que agilizaría justamente los procedimientos judiciales. Directamente se dio una orden, así que uno espera que prontamente empiece a implementarse esa nueva modalidad que también aceleraría los tiempos. Pero lo que se aprobó el año pasado aquí en el Congreso va a tener un impacto a largo plazo. Así que se debían llevar varias medidas en paralelo, ¿no? Porque además tiene que actuar el Senado en la definición o en la última etapa, pero previamente tiene que estar trabajando el Consejo de la Magistratura en lo que es la designación de futuros magistrados. Y cuando hablamos de magistrados hablamos de jueces, pero hablamos de fiscales, hablamos del personal que tiene que administrar justicia. Incluso cuestiones edilicias, faltaban construir edificios o definir dónde se instalarían, porque es mucha gente la que se debería... no es solamente un juez y un fiscal, hay mucho personal trabajando. Así y que ahí en el medio es el narcotráfico que conoce esas falencias que hay y también hace propicio, digamos, un terreno libre. Sí, así que a la expectativa de, ver cómo pueden avanzar estos proyectos. Recordemos, van a tener lugares importantes en las comisiones. Rodríguez Machado, que se conoció y que va a quedar a cargo de la Comisión de Legislación Penal, y Bongiovanni, a cargo de la Comisión de lo que tiene que ver con seguridad interior. Bueno, hablando de proyectos, hablando de diferentes iniciativas que van presentando los legisladores, y a partir de ahora que empiezan a conformarse comisiones, hay
por lo menos algunos temas que se pueden llegar a abordar. Débora, ¿cuál podemos sumar? Bueno, hoy con Antonio nos pusimos de acuerdo y estamos los dos con el mismo diputado, me parece. Bueno, porque pues un diputado muy laborioso. Muy laborioso, exactamente. Está sobre representado acá, me parece, que es Óscar Agos Carreño, del bloque Hacemos Coalición Federal, que presentó un proyecto de ley que busca eximir del pago del IVA a los bomberos voluntarios de toda la República Argentina. ¿Qué implica esta iniciativa, o a quién alcanzaría, mejor dicho, esta iniciativa? A todos los bomberos que estén registrados, anotados en el Registro Único de Bomberos de Argentina, que se conoce más bien como RUBA. Esta iniciativa que busca que obviamente cuando un bombero voluntario vaya a consumir se le devuelva parte del IVA. Lo que plantea Óscar Agos Carreño es que el monto a recibir del IVA, de la devolución del IVA, digamos, no podría superar el 50% de un salario mínimo vital y móvil. Esto quiere decir que a medida que se actualice el salario mínimo, también se va a actualizar el porcentaje que podrían recibir. Por ejemplo, va al supermercado, compra 1 kilo de carne, se le devuelve el 21%, ¿no? Lo que se aclara en el proyecto de ley es que el cobro de esta devolución del IVA no sería compatible con el desempeño de una actividad remunerada o la percepción de beneficios previsionales, así que quedaría bastante acotado. Y por último, lo que se establece en la iniciativa es que el pago se tenga que hacer necesariamente a través de una tarjeta de débito que obviamente sea reconocida por el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Bueno, y también Agos Carreño plantea una serie de requisitos por parte de los bomberos que podrían acceder a este beneficio, que no olvidemos que los bomberos voluntarios no cobran un ingreso, ¿no? Claro. Son voluntarios. Por un lado, tienen que pertenecer a la planta funcional de una institución bomberil, tienen que tener por lo menos 2 años de antigüedad como bombero voluntario. Aquí en la Argentina no es que pueden venir de otro país, sino tienen que ser locales, y tienen otros 2 requisitos, que serían por un lado ser mayores de 18 años, imagino que para ser bombero tenés que ser mayor de 18 años, y estar certificado por la comisión directiva de la institución a la que pertenece. Así que bueno, esto es una iniciativa que busca beneficiar a un colectivo que cada tanto se pone en agenda cuando vemos incendios por las sequías, y que el Congreso en los últimos años se ha encargado bastante de los distintos cuerpos bomberiles, que hay algunos que son expertos y demás que sí reciben su ingreso, pero bueno, en esta oportunidad se enfoca en los voluntarios. Bueno, importante, interesante, porque de esta manera también lo que vamos viendo que hay no solo las grandes iniciativas, sino también iniciativas de los propios legisladores nacionales que pueden lograr consenso rápidamente. Totalmente, que en el medio de los debates, por ejemplo, un proyecto como el que nos trajo Débora o un proyecto como nos trajo Tony, más allá de que sea del mismo diputado, pero eso es aleatorio, lo cierto es que en el medio de la discusión, por ejemplo, del debate sobre ley de bases en el recinto de la Cámara de Diputados, si ya hay acuerdo en esos temas, se puede hacer un rápido y consensuado apartado del reglamento y se vota muy rápido. Exactamente. ¿no? Y se avanzan. O cuando se reúna la comisión, se lo mete en el temario, se dictamina en el momento. No debería llevar mucho tiempo. De hecho, el año pasado, año electoral, una Cámara que se acuerdan que estaba muy dividida en dos, en general las sesiones que tuvimos fueron vinculadas a temas más bien sociales que generaban mucho consenso entre las diferentes bancadas. Claro, y es de trámite parlamentario muy rápido, pero que para esa comunidad destinataria de estas iniciativas es muy grande. Exacto, le genera la diferencia. ¿no? Los beneficios, los bomberos voluntarios, los necesitados de donaciones de médula ósea. Sí. Son temas donde el Congreso tiene que también cambiar rápidamente esa lógica de tener el tiempo para discutir los grandes proyectos. Exacto. Ir a Casa de Gobierno, reunirse 40 veces con los ministros, volver al Congreso, volver a Gobierno, ir a lo del presidente Martín Menem. Pero lo cierto es que hay otros proyectos donde rápidamente puede haber otro grupo de diputados más centralizados en algunos temas específicos, temas de salud, por ejemplo, donde pueden avanzar.
Sí, recordemos cómo se aprobaron también una serie de leyes que tenía que ver con la donación de órganos en distintos momentos, temas de salud que, bueno, logran esa comunión en una Cámara que si antes estaba polarizada en dos, ahora está polarizada, hay que ver de qué forma también en distintos sectores, pero sí muy trabada con avanzar con distintas leyes. Sí, claro. Y esta, por ejemplo, que exime del pago de ganancias, tiene un impacto fiscal, entonces debería pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero ¿qué pasa? Antes seguramente se le va a pedir un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso, entonces podrían ir, por ejemplo, agilizando ese procedimiento el día que se reúne la comisión, se solicita ese pedido y vas ganando tiempo, por lo menos mientras. A lo mejor lo puede pedir el ley. autor del proyecto. Puede ser. ¿No? Sin necesidad de que lo pida la comisión en conjunto. Pero por ahí no hacemos trabajar a la OPC si el proyecto no avanza. No, claro, obviamente que ha resultado muy beneficiosa para los diputados nacionales a la hora de tener que definir su posición respecto a un proyecto donde implique partidas del Estado. Y genera muy buenos informes, muchísima información que recogemos nosotros, no solo los diputados, sino los periodistas. Tienen muy buenos informes, la verdad que es súper recomendable anotarse al newsletter, o no sé cómo se llama, que te envían todos los meses los informes. Bueno, de esta manera llegamos al final del análisis del día de hoy. Débora, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tony, gracias. Nos vemos, Fer. Gracias a usted también. Gracias por estar ahí. Quédense en sintonía. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias y nos reencontramos.